buenos días. Soy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Anatomía y microcirugía en neurocirugía. Y hoy tenemos el placer de tener Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, él va a hablar de anatomía microquirúrgica del plexo braquial y abordajes neuroquirúrgicos. Bienvenidos, Carlos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la Muy bien, muy bien. invitación, John. Igual, Déjame introducir primero, Carlos, el panel. claro, Y gracias a Norma para cambiar su tiempo. Norma va a hablar a las 4, tiempo México. Hola, Norma. ¿Puedes introducirte, por favor? Sí, hola John. Bueno, creo que el doctor y yo ya nos conocíamos un poquito desde hace rato hablamos por teléfono. Pues nosotros tenemos una fundación, bueno, una asociación de estudiantes con interés en la neurocirugía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México con aval de la American Association of Neurological Surgeons. Y pues estamos muy interesados en todos los temas relacionados con la neurocirugía, organizamos algunas pláticas y algunas actividades y pues esperando a su plática, doctor. Ok, espero que Norma trae muchos estudiantes a esta Charles. ¿Y César está allá? No está, ok. Hola, Alejandro. Necesita Ah, sí. Hola, buenas tardes, doctor Bennett. Buenas tardes, soy Alejandro, soy estudiante de medicina en la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, Colombia. Es un placer para mí estar aquí, tener la oportunidad de compartir este panel con los ponentes aquí y pues tener la oportunidad de compartir el conocimiento en neurociencias con personas de tan alto nivel. Muchas gracias. Bienvenidos, Colombia. Ok, ok, Carlos, es tu show. Ándale. ok, bueno, pues me presento, mi nombre es Carlos Rodríguez Aceves, soy neurocirujano, soy egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Eh, Tengo una subespecialidad, la cual realicé en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el Hospital de Clínicas, al igual que en el Hospital das Clínicas de la Universidad de Sao Paulo, en cirugía de nervios periféricos. Y bueno, pues antes que nada agradecer el lugar que amablemente me cedió Norma para poder dar la charla, e igualmente al comité organizador, a John, a Julio César. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a hablar de la anatomía quirúrgica y los abordajes que existen al plexo braquial. Eh, Importante mencionar que, bueno, parte de las disecciones que voy a mostrar a continuación son tomadas de esta bibliografía Anatomía quirúrgica de las vías de acceso a los nervios periféricos, publicada por el doctor Mario Siqueira y el doctor Roberto Martins, así que, pues bueno, existe autorización tanto por los autores como también del editor para poder tomar parte de su cesar. Entonces, el plexo braquial es una red de nervios, la cual va a estar formada por la unión de los ramos anteriores de los nervios raquídeos de C5 a T1, como lo podemos ver aquí en esta flecha, y a través de sus ramos colaterales y los ramos terminales, se va a encargar de darnos la inervación, tanto motora, sensitiva y vegetativa, al miembro superior. Algunas generalidades, recordemos que el plexo braquial tiene una forma triangular, más bien yo podría definirla como una forma de reloj de arena, en la cual una primer base apunta hacia la columna cervical, el vértice se dirige hacia la clavícula y a partir de aquí se toma nuevamente este vértice para terminar en una nueva base hacia la región axilar, ¿ok? Recordemos que una parte importante del plexo braquial se va a localizar en puntos proximales entre el escaleno anterior, el escaleno medio y la clavícula, ¿ok? Algunos aspectos anatomofuncionales que considero importantes para mencionar en relación con el plexo braquial es que recordemos que esta red de nervios va a llevar una información mixta, es decir, tanto sensitiva como motora, más sin embargo, eso no significa que todos sus
nervios o ramos terminales tendrán estrictamente la misma información. Un ejemplo de ello claramente es el nervio mediano. Recordemos que el nervio mediano recibe aportaciones tanto del cordón medial como del cordón lateral, los cuales van a llevar información distinta para generarnos este nervio mixto, ¿ok? Recordemos también que la información en algún punto, esto básicamente a nivel de las divisiones, va a segregarse, es decir, va a separarse para llevarnos información muy específica, es decir, los elementos posteriores, básicamente el cordón posterior, nervio axilar, nervio radial, se encargarán de brindarnos la función extensora de la extremidad, ¿ok? Al igual que la sensibilidad, evidentemente, de esta región, así como los elementos anteriores se encargarán de darnos la función flexora de la extremidad. Recordar, muy importante, que van a existir variantes anatómicas, un tanto menos frecuentes a nivel de las raíces y los troncos, más frecuentes a nivel de las divisiones y de los ramos terminales, ¿ok? Muy importante también recordar que existen o van a existir anastomosis entre los distintos elementos del plexo braquial, y una anastomosis muy importante es aquella que se va a dar con la cadena simpática cervical, lo cual cuando evaluamos una lesión de plexo braquial, pues bueno, tendrá suma importancia para poder determinar la localización de la lesión. ¿De acuerdo? Y bien, vemos que el plexo braquial entonces va a emerger de 5 raíces, de sus ramos anteriores, de C5 hasta T1, ¿ok? A su vez, estas raíces van a unirse para formarnos 3 troncos, como lo vemos a este nivel. Posteriormente, cada uno de esos troncos tendrá divisiones tanto anteriores como posteriores, 3 de cada uno, ¿ok? Y a su vez, estas divisiones van a formarnos 3 cordones, cordón lateral, cordón posterior, cordón medial, y estos 3 cordones se van a encargar de aportar los 5 ramos terminales importantes del plexo braquial, los cuales son el nervio músculo cutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Así que, de tal suerte que en la anatomía vamos a hacer una breve descripción de cómo van dándose estas uniones y estas divisiones del plexo braquial. Recordemos que C5 y C6 se van a unir para formarnos el tronco superior, C7 va a continuar como el tronco medio, C8 y T1 van a unirse para formarnos el tronco inferior. A su vez, el tronco superior, su división anterior y la división anterior del tronco medio van a unirse para formarnos el cordón lateral. Las 3 divisiones posteriores de cada uno de los cordones nos formarán el cordón posterior, y la división anterior del tronco inferior continuará como el cordón medial. El cordón lateral, como parte que mencionamos hace un momento, va a dar un aporte, una contribución lateral para el nervio mediano, el cual lleva información sensitiva, y continuará como el nervio músculo cutáneo. A su vez, el cordón posterior terminará como nervio axilar y la rama más importante, el nervio radial. El cordón medial nos dará la aportación medial, que es exclusiva o casi exclusivamente motora para el nervio mediano, y continuará como el nervio cubital. Es importante recordar que existen algunos ramos colaterales, ¿okay? De básicamente mayor importancia clínica, los cuales van a emerger tanto de C5, C6, C7 y del tronco superior. Estos ramos colaterales, pues bueno, básicamente se van a encargar de dar la inervación al hombro, y la función principal será pues estabilizar la articulación o el complejo articular del hombro, ¿ok? ¿Cuáles van a ser esos ramos terminales de importancia? Van a ser el nervio escapular dorsal, el cual emerge de la raíz de C5. A partir del tronco superior emergen el nervio para el músculo subclavio y el nervio supraescapular, el cual, pues bueno, tendrá una función muy importante ahí tras la inervación del músculo infraespinoso o los músculos infraespinoso e infraespinoso para la movilidad proximal de la extremidad. Recordemos que C5 también tiene un aporte, además de C3 y C4, para el nervio frénico, y tanto C5 como C6 como C7 se encargarán de aportarnos algunos ramos para la formación del nervio torácico largo. A su vez, el cordón lateral tendrá
una rama para el nervio pectoral lateral. El cordón medial tendrá también un ramo para el nervio pectoral medial y continuará también en algunos otros ramos colaterales, como el nervio cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo. A su vez, el cordón posterior nos da tres nervios que tendrán también bastante importancia, como son el músculo subescapular superior, el tóraco-dorsal y el músculo subescapular inferior. De tal suerte que esa es, digamos, la anatomía descriptiva general del plexo braquial. Habíamos mencionado ya cuáles son esos ramos colaterales que tienen importancia. Básicamente aquí me gustaría también recalcar la importancia que tiene el describir el nervio frénico, no tanto porque sea un ramo colateral, sino que es uno de los nervios que nos pueden ser de mucha utilidad cuando nos enfrentamos a una reconstrucción del plexo braquial y no tenemos muchos elementos con los cuales restaurar. Pues bueno, se puede ocupar el nervio frénico para realizar una transferencia nerviosa. Hablando entonces de la exposición quirúrgica, recordemos que los abordajes para el plexo braquial podemos dividirlos pues básicamente en dos, en aquellos abordajes anteriores y el abordaje posterior. El abordaje anterior puede dividirse a su vez en supraclavicular, el cual lo vamos a utilizar cuando queremos una exposición tanto de raíces como troncos y los segmentos proximales de las divisiones. El abordaje infraclavicular lo vamos a ocupar cuando queremos trabajar los cordones, los ramos terminales y también los segmentos distales de las divisiones de los tres cordones. Evidentemente, cuando necesitamos una exposición más amplia y queramos abordar todo el plexo, tanto supra como infraclavicular, pues bueno, podemos ocupar un abordaje combinado. Por otra parte, el abordaje posterior, el cual se describe subescapular, este tendrá fundamental importancia, sobre todo cuando queremos alcanzar los segmentos más proximales de los elementos inferiores. Esto en algunas situaciones en particular, por ejemplo, cuando tenemos alguna cirugía previa de plexo braquial o en el caso en el que anticipamos muchísimo tejido cicatrizal, ya sea por una cirugía previa o en un paciente que tuvo ya alguna exposición a radiación, lo cual hacerlo a través de un abordaje anterior nos puede dificultar un tanto la situación. Es en estos casos en los que podemos elegir el realizar un abordaje posterior subescapular al plexo braquial. Y bien, ahora, ¿en qué consiste el abordaje anterior? Bueno, vamos a hablar de algunos puntos muy importantes en cuanto a la posición, a la incisión y a la disección de las estructuras nerviosas. La posición para un abordaje anterior, ya sea supra o infraclavicular, evidentemente es paciente en decúbito dorsal. Generalmente está recomendado colocar un bulto entre ambas escápulas, lo cual nos va a permitir abrir un tanto la extremidad, nos va a permitir también dar extensión al cuello, a su vez el cuello ya teniéndolo en extensión lateral a la entrada del cuerpo, es decir, en abducción, de forma tal que la extremidad pueda mantenerse libre en el movimiento, evidentemente colocándola sobre una mesa de mano, y a través de esta maniobra el cirujano puede abordar el plexo desde un lado, es decir, desde supraclavicular y desde infraclavicular. Entonces esto le da cierto dinamismo a la cirugía. Importante, sobre todo cuando estamos contemplando alguna reconstrucción extendida del plexo braquial, pues bueno, anticipar la toma de injerto, el sitio del que habitualmente tomamos los injertos nerviosos para la reconstrucción de cualquier nervio. Solemos usar el nervio sural del mismo lado. Si necesitamos un tanto de más cable para poder completar la reconstrucción, podemos ocupar ambas extremidades, de tal suerte que entonces, una vez que el paciente que está colocado, pues tendremos que hacer aseo de toda esta región, que incluye el cuello, incluye evidentemente la extremidad, incluye la pared torácica anterior y en el caso de que anticipemos el injerto, pues bueno, incluirá también las extremidades inferiores.
Hablando estrictamente del abordaje supraclavicular, recordemos entonces que nos va a permitir abordar las raíces, los troncos, las divisiones proximales, como lo ejemplificamos aquí con este triángulo, que evidentemente el objetivo será abordar esta región. La incisión, pues bueno, hay un par de incisiones descritas, ajá. Aquí, para este caso quirúrgico, es la incisión que yo habitualmente ocupo. Si queremos una exposición un tanto más cómoda del plexo braquial, podemos hacer una incisión, la cual va a tomar como base el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Si tomamos el punto medio desde la apófisis mastoides hasta la clavícula e iniciando en el punto medio, esto es más o menos a nivel del ángulo de la mandíbula, inicia la incisión aquí. La incisión se dirige caudalmente, después hace una reflexión hacia lateral, siguiendo el borde de la clavícula, es decir, paralelo a la clavícula, y puede llegar a extenderse hasta la apófisis coracoides. Esto más o menos corresponde a la unión del tercio externo con el tercio medio de la clavícula. Entonces, pues bueno, estos son los reparos o las referencias anatómicas que tenemos que tomar o considerar para hacer la incisión en un abordaje supraclavicular. Y bien, aquí inicialmente en la disección tenemos la incisión de la piel. Inmediatamente por debajo vamos a toparnos con el músculo platisma e inmediatamente por debajo encontraremos también la aponeurosis cervical. Una vez que disecamos estos tejidos, las estructuras anatómicas que vamos o con las cuales vamos a encontrarnos en nuestro camino serán vasos cervicales transversos, vamos a encontrar también algunas ramas del plexo cervical y vamos a encontrar una estructura vascular importante, tomarla como referencia, que es la vena yugular externa. Estos estructuras vasculares, tanto los cervicales transversos como las estructuras nerviosas que conforman el plexo cervical, lo ideal es respetarlo. Ajá. Hablando estrictamente de la vena yugular externa, esta vena, si es posible disecarla y movilizarla, está perfecto. Si no, no hay ningún problema en que podamos nosotros seccionarla para abrir el campo quirúrgico. En esta situación también podemos tener exposición de la inserción clavicular del músculo esternocleidomastoideo, la cual la mayor parte de las veces es necesario tenerlo que disecar o desinsertar para tener más exposición hacia las estructuras profundas de esta región. Inmediatamente por debajo de la vena yugular externa y de estas estructuras que acabo de describir, nos vamos a encontrar con el vientre del músculo homoyoideo, el cual lleva una dirección de superior a inferior, de medial a lateral. Generalmente este músculo es posible también disecarlo y movilizarlo de acuerdo a los requerimientos de la cirugía, aunque en una buena parte de las veces también es posible el seccionarlo, evidentemente dejando referidos los extremos musculares para, una vez terminado el procedimiento, volver a suturarlos, ¿de acuerdo? Y una vez que abordamos el músculo homoyoideo, por debajo vamos a encontrar un plano de tejido graso, el cual, una vez que lo disecamos y si nos dirigimos hacia medial en la profundidad de nuestro abordaje, vamos a toparnos entonces con los músculos escalenos, el músculo escaleno anterior por una parte y por detrás de él el músculo escaleno medio, ¿ok? Es, como lo mencionamos al principio, recordemos que entre estas dos estructuras vamos a encontrar la emergencia de los elementos proximales del plexo braquial. Una referencia anatómica muy importante es que sobre el músculo escaleno anterior discurre parte del trayecto del nervio frénico, ¿ok? Recordemos entonces que si seguimos el nervio frénico hacia proximal, vamos a poder localizar a la raíz de C5. Otro punto importante a considerar en esta parte del abordaje son a la arteria supraescapular, la cual, pues bueno, de preferencia hay que preservarla, ¿ok? Y es muy importante estar muy atento a una lesión vascular a este nivel para poder prevenir alguna hemorragia durante la cirugía. Vemos aquí entonces que
tenemos parte de la cobertura o parte de las envolturas que nos están envolviendo superficialmente al plexo braquial. Entonces, una vez que localizamos esta región, pues bueno, prácticamente es sencillo y el siguiente paso es tener mucha paciencia a ir disecando uno por uno los elementos del plexo braquial. Aquí, en esta imagen, podemos ver ya una vez que se ha tenido que seccionar el músculo escaleno anterior, pues bueno, tanto los elementos del plexo braquial como también las estructuras anatómicas vasculares importantes con las cuales vamos a tener una relación muy estrecha. De tal suerte que vemos aquí la raíz de C5, la raíz de C6, la cual cuando continuamos la disección la encontraremos un tanto más posterior y un tanto más inferior a la raíz de C5. Vemos unión para formar el tronco superior. Si seguimos el tronco superior encontraremos una especie de trifurcación hacia sus divisiones tanto anterior como posterior y también hacia el músculo supraescapular. Si continuamos la disección más profundo y más medial, vamos a encontrar la raíz de C7, la trazamos distalmente y encontraremos el tronco medio, y si nos vamos aún más profundo y más medial, encontraremos la raíz de C8-T1 y el tronco inferior, ¿ok? Recordemos que la disposición de estos elementos proximales generalmente de C5 a C7 es un tanto oblicuo y de los elementos inferiores C8-T1 es un tanto más horizontal en relación con el campo quirúrgico. Aquí una estructura muy importante que tenemos que vigilar, sobre todo cuando trabajamos a los elementos inferiores, es la estrecha relación que existe tanto con la vena axilar como con la arteria axilar. Recordemos que estas dos estructuras vasculares van a envolver, por llamarlo de algún modo, al músculo escaleno anterior. La vena va por delante, la arteria va por detrás, y recordemos que aún más profundo en esta localización podemos encontrar a la cúpula pleural. Entonces, evidentemente, cuando estamos trabajando en esta región, pues bueno, es de vital importancia el tener bien identificadas todas estas áreas o regiones anatómicas para evitar alguna lesión iatrogénica no asociada a los elementos nerviosos, ¿ok? Vemos aquí, más distalmente, siguiendo los troncos y sus divisiones, hasta por detrás de la clavícula, que es donde generalmente se encuentran las divisiones, y con esto y a través de esta incisión podemos acceder de una forma relativamente sencilla a las estructuras superiores o proximales del plexo braquial. Es importante recalcar aquí que en condiciones de normalidad la disección es relativamente sencilla, más sin embargo cuando nos enfrentamos a una patología, sobre todo de índole traumático, en donde sabemos que vamos a encontrar tejido cicatrizal, fibrosis, pues la disección puede complicarse un tanto por la distorsión que existe de la anatomía. Continuando, entonces, con el abordaje anterior infraclavicular, recordemos entonces que este nos va a permitir acceder hacia los elementos o hacia las regiones distales de las divisiones, las cuales se van a encontrar por detrás de la clavícula, y también nos permite un buen acceso a los cordones y a los ramos terminales, como lo muestro en este esquema, este triángulo aquí que nos recalca una o nos dibuja una sombra a nivel de la región axilar infraclavicular, ¿ok? ¿Cómo se hace la incisión? Pues bueno, en realidad esto puede ser o formarse como una parte de la continuidad de la incisión del abordaje supraclavicular, tomando como referencia entonces la apófisis coracoides y siguiendo el surco delto pectoral, el cual es muy sencillo poderlo localizar superficialmente. Vamos a seguirlo para ubicarnos hasta el pliegue axilar anterior. Entonces, una vez que iniciamos la disección, evidentemente nos vamos a topar con piel, nos vamos a topar con ese intervalo muscular entre el músculo pectoral mayor y el músculo deltoides, como lo vemos aquí, una estructura que generalmente encontramos a su paso con este abordaje va a ser la vena cefálica, la cual es posible poderla movilizar o, en su defecto, poderla seccionar para abrirnos un tanto más de campo quirúrgico. En la profundidad vamos a encontrar un tejido graso y
por debajo de ese tejido graso vamos a encontrar el tendón del pectoral menor, el cual es una referencia anatómica muy importante debido a que justamente debajo de ese tendón del músculo pectoral menor encontraremos un poco de grasa, encontraremos la fascia clavipectoral y vamos a poder localizar a los elementos distales del plexo braquial. Generalmente la primera estructura que encontramos una vez que disecamos este tejido adiposo será el cordón lateral. Recordemos que la nomenclatura de todos estos elementos distales del plexo braquial, específicamente a nivel de los cordones, van a estar determinados por su situación respecto a la arteria axilar, ¿ok? De tal suerte que entonces el cordón lateral se localizará lateral a la arteria axilar, el cordón medial a la arteria axilar y el cordón posterior a la arteria axilar. Vemos aquí una configuración pues casi típica de lo que sería la estructura o la disposición del plexo braquial con el cordón lateral, el cual termina en el nervio músculo cutáneo, nos da un aporte lateral para la formación del nervio mediano, y el cordón medial que termina como el nervio cubital y nos dará un aporte medial para la formación del nervio mediano, ¿ok? Vemos aquí las relaciones importantes vasculares con la arteria, la cual se encuentra al fondo. Si movilizamos la arteria, podemos rechazarla para poder localizar también el cordón o las estructuras distales que emergen a partir de el cordón posterior, ¿ok? Y bueno, aquí hay alguna dificultad para poder pasar en automático las diapositivas, entonces esta imagen iba antes, ¿ok? En una disección un tanto más proximal de los elementos infraclaviculares, y una vez terminada la disección de esos elementos y los trazamos más distalmente, pues bueno, así es como generalmente podemos tener la exposición completa de la región infraclavicular del plexo braquial. Ahora, ¿qué sucede cuando queremos hacer un abordaje combinado? Pues bueno, realmente no tiene mayor conflicto. Unimos estas dos incisiones. Generalmente no es estrictamente necesario tener que hacer una osteotomía de la clavícula, y esto no tanto por la dificultad técnica de hacerlo, sino más bien por la dificultad o por el riesgo de potenciales complicaciones que pueden existir al realizar esta maniobra, desde una mala unión hasta la generación de mucha fibrosis, que pueden llegar a complicarnos una cirugía de plexo braquial. Entonces, generalmente lo que suele hacerse cuando se requiere una exposición así de extensa, tanto a nivel supraclavicular como a nivel infraclavicular, es hacer una esquelectonización de la clavícula, y a través de una gasa o con un drenaje, qué sé yo, se puede movilizar, y esto nos permite una adecuada exposición en los distintos intervalos del plexo braquial. ¿De acuerdo? Hasta aquí con el abordaje o los abordajes anteriores al plexo braquial. El abordaje posterior, si bien está descrito, no es un abordaje que suele utilizarse con muchísima frecuencia, ¿ok? Vimos ya anteriormente o revisamos cuáles eran las indicaciones para poder realizarlo. La posición, pues bueno, que será algo contrario a lo que vimos en los apartados anteriores. Será en decúbito ventral. El cuello, si bien hay algunas descripciones de que tiene que ir con un giro contralateral, algunas otras descripciones lo hacen sin realmente ninguna diferencia importante hacia dónde lo podamos mantener girado. Lo que sí es muy importante es poder mantener elevado el tronco, ¿ok? Es decir, colocando un bulto por debajo del paciente, y también mantener la extremidad separada del cuerpo con una flexión de 90 grados a nivel del codo, esto evidentemente colocándolo en una mesa de mayo para darle cierta libertad a los movimientos. Más adelante veremos por qué, ¿ok? De tal suerte que a través, o más bien con esta posición, podemos también acceder desde la cabeza del paciente o desde los pies del paciente. Igual de importante, como lo vimos en los abordajes anteriores, debemos anticipar la toma de injerto, ¿ok? ¿Cómo es la incisión del abordaje posterior? Pues bueno, vamos a localizar
nuestra línea media, es decir, los procesos espinosos de la columna torácica. Vamos a localizar el borde medial de la escápula, su ángulo inferior, y la incisión la vamos a trazar justamente en el punto medio entre estas dos estructuras, ¿ok? La incisión irá entonces, o se va a extender desde el borde inferior de la escápula hasta la base del cuello, ¿de acuerdo? ¿Qué permite con eso? Pues bueno, en la profundidad, una vez que incidimos la piel, tejido adiposo, tejido celular subcutáneo, vamos a tener la exposición del músculo trapecio, ¿ok? Como lo podemos ver en esta imagen. Si nosotros seccionamos el músculo trapecio, entonces vamos a poder exponer músculos en la profundidad, los cuales de abajo hacia arriba vamos a toparnos con el músculo romboides mayor, romboides menor y el músculo elevador de la escápula. Recordemos que esto es medial, esto es medial y esto es lateral. Si nosotros seccionamos estos tres músculos, vamos a poder acceder hacia la parrilla costal, y si nos dirigimos hacia la cabeza, vamos a poder encontrar ya parte de esas estructuras proximales del plexo braquial. Aquí, esta imagen o este asterisco lo que nos marca es la situación de la primera costilla, la de abajo es la segunda costilla, y es muy importante aquí a este nivel desinsertar a los músculos escaleno medio y escaleno posterior para poder tener una completa exposición de estas estructuras inferiores y proximales del plexo braquial. Vemos aquí, entonces, en esta imagen, que a través de este abordaje podemos tener una exposición más amplia, entonces, de los elementos inferiores, C8, T1, el tronco inferior. Vemos aquí su relación que tiene con la arteria subclavia. Aquí este asterisco nos marca el nivel de la primer costilla, la cual no es estrictamente necesario tenerla que resecar para poder acceder a esta región, ¿ok? Otra de las virtudes que nos permite este abordaje es que podemos extendernos proximalmente hacia los forámenes como queramos. Incluso pueden llegarse a hacer laminotomías si necesitamos una exposición muy proximal, ¿de acuerdo? Vemos aquí otra imagen tomada de otra disección anatómica, evidentemente es del lado contralateral, pero bueno, vemos que ciertamente no hay tanta dificultad para poder acceder a esta región a través de un abordaje subescapular. Y bien, vamos ahora con un par de ejemplos de casos clínicos en donde veremos cuál es la importancia de poder hacer una adecuada elección del abordaje y evidentemente también conocer la anatomía tanto del plexo braquial como de las estructuras vecinas al plexo, ¿ok? Entonces, tenemos aquí un caso de una mujer de mediana edad con un tumor de plexo braquial, un par de meses de evolución. En realidad se manifestaba únicamente con dolor hacia la región medial de la extremidad superior derecha. Evidentemente aquí con la imagen podemos observar que existe una masa de una intensidad más o menos homogénea, bastante regular, que muy probablemente va en relación con un schwannoma a nivel de los cordones del plexo braquial. Evidentemente aquí, sabiendo nosotros esto, podemos elegir el realizar un abordaje inferior. Aquí la incisión en realidad estuvo planeada porque ya tenía un procedimiento previo a este nivel, entonces tuvimos que seguir también la cicatriz que ya tenía la paciente. Entonces decidimos hacer un abordaje anterior infraclavicular para poder tener exposición a los elementos distales del plexo, a nivel de los cordones. Entonces vemos aquí algunas estructuras importantes, vasculares, la vena axilar, cordón lateral y aquí esta masa que era dependiente del cordón medial. Una parte un tanto más avanzada de la disección, ya que tenemos referido nuestro cordón, y a través de este abordaje se puede hacer la resección pues prácticamente sin mayor dificultad debido a la localización. En un segundo caso, en un señor ya entrado en años, de 70 y tantos, que tuvo una caída, tuvo una luxación del hombro derecho,
clínicamente tenía o alguna manifestación de afección a nivel del cordón lateral y del cordón posterior, como lo podemos ver en lo que quiero mostrarles es este video. Vemos que existe ahí alguna dificultad para la abducción o separación del hombro, así como también para la flexión del codo principalmente. El resto de las funciones de la extremidad estaban pues conservadas. Clínicamente entonces existe una lesión a nivel de los cordones, tanto posterior como lateral del plexo braquial. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues bueno, ahí por protocolo solicitamos una resonancia de plexo braquial. Vemos que existen aquí algunos cambios fibróticos, sobre todo a nivel de los elementos inferiores. Realmente a nivel supraclavicular por imagen no encontramos alguna alteración muy sugestiva de lesión, más sin embargo algo que metió un poquito de ruido aquí fue el reporte de los estudios preoperatorios de neurofisiología, en el que reportaban que existía una lesión bastante severa a nivel del tronco medio y del tronco superior del plexo braquial. Lo podemos ver aquí en gráficos con una alteración importante en la conducción motora a nivel del nervio músculo cutáneo, del nervio también radial y del nervio axilar. De tal suerte que debido a esto, pues bueno, decidimos hacer una exploración tanto supra como infraclavicular. Ya habíamos visto esta imagen, trazamos nuestra incisión superior, nuestra incisión inferior. Resulta ser que en el abordaje supraclavicular realmente no encontramos ningún dato de anomalía, el tejido ciertamente normal. Aquí ya una vez que disecamos el platisma, estamos trabajando sobre ese cojín graso que se encuentra en la profundidad y empezamos a observar algunos elementos del plexo braquial. Vemos aquí C5, C6, tronco superior. Si lo trazamos más distalmente podemos llegar al nervio supraescapular y a las divisiones. El nervio o el tronco medial, perdón, tampoco se observaba con alguna alteración. Hicimos estimulación y pues bueno, hasta aquí se terminó esta parte del procedimiento. Afortunadamente los hallazgos que nos reportaron en neurofisiología, pues bueno, no iban del todo de la mano de la clínica. La parte complicada fue justamente el abordaje infraclavicular. Vemos que ya tenemos abierto el surco del dectopectoral. Aquí en la profundidad vemos el tendón del pectoral menor y pues bueno, evidentemente aquí las características del tejido son muy distintas. Observamos abundante tejido cicatrizal, abundante fibrosis que impiden el poder tener una adecuada exposición de los elementos distales del plexo braquial, ¿ok? Esto al parecer en la profundidad parece que se estaba insinuando ahí el cordón lateral. Continuamos ahí parte de la disección identificando el cordón lateral, el nervio músculo cutáneo, posteriormente el cordón medial con nervio mediano, nervio ulnar. Hubo cierta dificultad para poder, evidentemente por esta fibrosis y por las características del tejido, movilizar de forma adecuada a la arteria axilar, y esto pues bueno, debido a que por esas mismas características del tejido son susceptibles de podernos generar alguna lesión vascular iatrogénica. Y bueno, una vez hecha la descompresión, nuevamente hicimos estimulación y con el registro transoperatorio obtuvimos conducción de potenciales de acción. Y esto es un video de hace como mes y medio aproximadamente, 5 meses después de la cirugía. Vamos a ver que ya existe un poquitín de movilización ahí para la abducción o separación del hombro, y lo que mejor ha recuperado hasta el momento es la flexión del codo, ¿ok? Evidentemente, pues bueno, todavía es poco tiempo para poder establecer cuál será el resultado final de este tipo de cirugía. Hasta aquí con ejemplos de esos abordajes al plexo braquial. Aquí, pues bueno, ya para terminar, les muestro una imagen con mis mentores, con mis maestros en la cirugía de nervios periféricos. Arriba a la izquierda, Mariano Sokolovsky de Buenos Aires. Abajo a la derecha, el doctor Mario Siqueira. Si existe algún interés por parte de alguno de ustedes en
conocer un poco más de lo que es la cirugía de nervios periféricos. Existen, o a continuación ahorita en el chat les voy a anotar un par de links en donde van a poder acceder y tener un poco de información a un par de cursos. Existe todavía un curso, perdón, online, el cual es gratuito, incluye varios módulos desde aspectos básicos hasta aspectos ya más avanzados de cirugía de nervios periféricos y evidentemente cirugía de plexo braquial. Y en este año, en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, se llevará a cabo el primer curso, esto ya hecho como de manera internacional por parte del Comité de Nervios de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, organizado evidentemente también por Mariano Sokolovsky y por Javier Robla, de allá de España, en la ciudad de León. Así que si están interesados, pues bueno, a continuación les hago llegar el link a través del chat. ¿De acuerdo? Oh, Y sí. pues, bueno, creo que eso es todo. Ok, muchas gracias, Carlos. Es una buena presentación para algo. Nunca, no habla de nervios periféricos en este congreso, pero gracias para una presentación muy buena. Y por favor, dame el link de esto para poner en el sitio neurocirugía.tv. Podemos poner links en la página para cursos online. Ahí está el primer link que ya te mandé por el chat. Ajá. Ok. Y aquí está el segundo link. Ok, yo voy a poner en mi sitio, el sitio. Y también, como hay dos estudiantes aquí, nosotros queremos seguir con grupos de estudiantes. Y tal vez tú puedas dar conferencias para los estudiantes sobre algo muy importante en la escuela. Yo recuerdo estudiando brachial plexus mucho en la escuela. Es algo importante. Yo tengo una pregunta. No estoy neurocirujano. Si tú tienes una lesión, una corta completa de uno de sus cuerdas de plexus, tú no repara para dos meses, un mes, 2 meses. Depende. Eso es como una charla que también nos podría llevar bastante tiempo. Dentro de la clasificación de lesiones en relación con los mecanismos, existen las laceraciones, las cuales pueden ser producidas por un objeto cortante con un borde muy agudo, el cual nos puede producir una lesión básicamente con las mismas características de bordes regulares, de bordes que no están tan lastimados, que eso generalmente no es lo que ocurre. Ojalá y así sucediera en la mayor parte de los casos, porque este tipo de lesiones en agudo sí son susceptibles de poderse reparar, ¿ok? Con un riesgo menor de que la anastomosis se pueda desentar o de que los resultados no sean tan buenos. Y esto debido a que la reacción tanto inflamatoria como cicatrizal que se produce después de la lesión no es tan importante como cuando tenemos una lesión un tanto más severa, es decir, un corte del nervio, pero por un objeto corto contundente, en el cual los bordes del nervio son más irregulares, hay mucho tejido lastimado, tanto a nivel nervioso como en los tejidos vecinos. Entonces, en estas situaciones sí no está indicado el hacer una reparación en agudo. Generalmente lo que se hace, si un cirujano de nervios en ese momento entra a quirófano por alguna otra situación, es decir, alguna lesión vascular o alguna otra cosa que ponga en peligro la vida, se puede explorar la lesión, si es de estas características, no se repara en el momento, se refieren los extremos nerviosos, se deja pasar un tiempo, un lapso de un par de semanas, 3 semanas, y en un segundo tiempo, entonces sí entramos a hacer la reconstrucción del plexo o del nervio que esté lastimado. ¿Ok? Para las lesiones cerradas, entonces, las que la probabilidad de que exista una ruptura del tejido nervioso, entonces aquí habitualmente lo que se forma es como en el segundo caso que mencionábamos, a lo mejor una compresión por tejido cicatrizal, a lo mejor se forma neuroma, pero aquí al ser cerrada la lesión existe alguna mínima posibilidad de que pueda existir alguna recuperación espontánea. Entonces, a este respecto, lo ideal es llevar a cabo una exploración si es que no existe mejoría dentro de
no más de 4 o 6 meses de ocurrida la lesión. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Carlos. Y yo voy a mandar este link después de editar para su portfolio. Y nos vemos en el futuro para más conferencias. Bueno, pues gracias y perdón ahí por la modificación del programa. Hasta luego. Ok, chao.